Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy tengo un mensaje directo de mi Sagrado Corazón para ustedes. Yo, como vuestra madre, he visto los dolores que han pasado, he visto las aflicciones y en este momento quiero comunicarles algo que está por suceder en el mundo. Así que a partir de ahora, estén atentos a mi voz y no se distraigan por nada. En este momento, comenzaré a revelar lo que va a suceder. La humildad de María es una invitación a reflexionar sobre la sencillez de corazón. En una época de vanidad y egoísmo, ella nos muestra el camino de la sumisión a la voluntad divina. Al decir sí al ángel Gabriel, María no buscó su propia gloria, sino que se presentó como sierva del Señor, disponible para el plan de salvación. Su humildad no era pasiva, fue activa en la aceptación de su papel como Madre del Salvador. En sus acciones, María reveló una humildad que no exige reconocimiento, sino que se traduce en el servicio silencioso y amoroso al otro. Nos enseña que la verdadera grandeza reside en reconocer nuestra pequeñez ante la inmensidad de Dios. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días. Tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. En nuestras vidas, la humildad de María puede verse como un reflejo de cómo debemos tratar a los demás. Nos invita a poner el bien del prójimo por encima de nuestro propio deseo de ser exaltados. Ese es el llamado de Dios para quienes desean vivir una vida en comunión con Él. Además, su humildad es una fuerza, no una debilidad. María nos recuerda que, al humillarnos ante el Señor, Él nos exalta. El mundo puede enseñarnos a buscar reconocimiento, pero la humildad de María nos muestra que el camino hacia Dios es a través de la entrega y la sumisión. Esta humildad nos desafía a no buscar las glorias terrenales, sino a aceptar nuestro papel en el plan de Dios, sabiendo que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. María es el ejemplo perfecto de cómo el humilde puede ser elevado al lugar más alto en el corazón de Dios. Por último, la humildad de María es un recordatorio constante de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ella es la prueba viviente de que, cuando nos colocamos en posición de siervos, somos transformados en instrumentos del amor divino, preparados para realizar grandes cosas en nombre de Dios. La obediencia de María es un tema que resuena profundamente en la espiritualidad cristiana. Desde el momento en que fue anunciada como la Madre del Salvador, su vida fue una expresión continua de obediencia a la voluntad de Dios. No cuestionó, no dudó, simplemente confió. Este tipo de obediencia requiere una fe profunda y confianza en Dios. María no sabía todos los detalles de lo que sucedería, pero creyó en la bondad de Dios y en su plan de redención. Nos enseña que, muchas veces, no necesitamos entender todo, solo confiar en el amor de Dios y en su sabiduría. Su obediencia fue probada en muchos momentos difíciles, desde el nacimiento de Jesús en circunstancias humildes hasta el sufrimiento de verlo crucificado. María permaneció fiel a su sí inicial. Este compromiso nos inspira a seguir su ejemplo, obedeciendo a Dios incluso cuando los caminos parecen inciertos. María también nos muestra que la obediencia a Dios no es una carga, sino una liberación. Al obedecer, encontró paz y propósito.
sabiendo que vivía de acuerdo con el plan perfecto de Dios. En una sociedad que valora la autonomía y la independencia, María nos llama a confiar en algo más grande que nosotros mismos. La obediencia de María también nos enseña la importancia de la paciencia. Ella esperó pacientemente que la promesa de Dios se cumpliera en su tiempo. De la misma manera, estamos llamados a esperar con paciencia y fe, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Por último, su obediencia es un modelo para nosotros hoy. Cuando obedecemos a Dios, incluso en las pequeñas cosas, abrimos espacio para que Él realice grandes cosas en nuestras vidas. La obediencia de María resultó en el nacimiento del Salvador, y nuestra obediencia puede resultar en bendiciones que van más allá de nuestra comprensión. La pureza de corazón de María es un aspecto que nos invita a reflexionar sobre la importancia de una vida santa. Su pureza no es solo externa, sino profundamente interior, reflejando su total dedicación a Dios. Desde su inmaculada concepción, María fue preservada del pecado para ser el tabernáculo perfecto para el Hijo de Dios. Esa pureza no significa ausencia de tentación, sino una vida de constante elección por el bien y la voluntad de Dios. Nos enseña que la pureza es algo que debemos cultivar diariamente a través de nuestras acciones, pensamientos e intenciones. En una sociedad que a menudo glorifica lo opuesto, María nos llama a buscar la verdadera pureza que proviene de un corazón orientado hacia Dios. Su vida nos muestra que la pureza no es algo anticuado, sino una virtud poderosa que nos acerca al Creador y nos mantiene en su gracia. La pureza de María también es una fuerza que nos inspira a luchar contra las tentaciones del mundo. Al mirar hacia ella, nos damos cuenta de que, con la gracia de Dios, es posible vivir de manera pura, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Además, su pureza es un testimonio de su total entrega a Dios. No buscó satisfacer sus propios deseos, sino que vivió una vida centrada en Dios y en su plan de salvación. Esto nos desafía a evaluar nuestros propios corazones y a buscar la pureza en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Por último, la pureza de María es un recordatorio de que estamos llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo. Así como ella fue el tabernáculo de Jesús, somos invitados a purificar nuestros corazones para que Dios pueda habitar en nosotros y realizar su obra a través de nosotros. La maternidad espiritual de María es una de las características más hermosas de su personalidad. A pesar de ser la madre de Jesús, su amor maternal se extendió a toda la humanidad. En el Calvario, Jesús entregó a María como madre de todos nosotros, y desde entonces, ella ha cuidado de nosotros como sus hijos. Este papel de madre espiritual no es solo simbólico, es una realidad profunda en la que podemos confiar. María intercede por nosotros ante Dios, presentando nuestras necesidades y preocupaciones con el amor y la ternura de una madre. Así como cuidó de Jesús, cuida de cada uno de nosotros, guiándonos en nuestro camino de fe y ayudándonos a acercarnos a su Hijo. Su maternidad espiritual es un don que nos invita a buscar su auxilio en todos los momentos de nuestra vida. María nos enseña que ser madre va más allá de generar físicamente. Nos muestra que la maternidad es una vocación espiritual en la que estamos llamados a nutrir, cuidar y guiar a los demás en la fe. Su ejemplo nos inspira a cuidar a quienes nos rodean con el mismo amor. La maternidad espiritual de María también nos recuerda que nunca estamos solos. Incluso en nuestros momentos más difíciles, ella está con nosotros, consolándonos y ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Podemos recurrir a ella con confianza, sabiendo que su intercesión es poderosa. Por último, su papel como madre espiritual es una invitación a que aceptemos su amor y cuidado en nuestras vidas. Al acoger a María como nuestra madre, abrimos nuestros corazones a una relación profunda con ella, que nos lleva cada vez más cerca de Jesús. La sabiduría de María es una virtud que se revela a lo largo de su vida, especialmente en su capacidad para confiar en Dios en silencio y reflexión. Desde el momento en que fue anunciada como Madre del Salvador, María no buscó respuestas rápidas, sino que guardó y meditó en su corazón los misterios que sucedían a su alrededor. Su sabiduría no se basaba en el entendimiento humano, sino en una profunda confianza en el plan divino. A lo largo de su vida, fue testigo de muchos eventos que desafiaron su comprensión,
pero siempre supo que Dios tenía un propósito mayor. Esta sabiduría silenciosa nos enseña a tener paciencia y fe frente a lo desconocido. María también demuestra sabiduría en su vida de oración. Sabía que la verdadera sabiduría proviene de una relación profunda con Dios y esto guiaba sus decisiones y acciones. Nos invita a buscar esa misma sabiduría a través de la oración y la entrega de nuestras vidas al Creador. En nuestra búsqueda de respuestas y dirección, podemos aprender de la sabiduría de María a guardar silencio y esperar el tiempo de Dios. No se apresuraba a hablar o actuar, sino que ponderaba todas las cosas en su corazón, mostrándonos el valor del discernimiento antes de tomar decisiones. Además, la sabiduría de María nos enseña a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él está haciendo. Nos muestra que la sabiduría no es solo conocimiento, sino una confianza inquebrantable en la bondad de Dios y en sus caminos. Por último, su sabiduría nos inspira a vivir de manera humilde, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Podemos mirar a María como un ejemplo de cómo la verdadera sabiduría es fruto de una vida de fe, obediencia y confianza total en Dios. La fe de María es uno de los aspectos más notables de su vida. Desde el momento en que el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, su fe nunca vaciló. Creyó en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles, y esa fe fue su ancla a lo largo de toda su jornada. La fe de María fue probada de muchas maneras. Tuvo que creer que lo que sucedía en su vientre era obra de Dios, incluso frente a las miradas desconfiadas de la sociedad. Tuvo que confiar en que Dios estaba en control cuando no había lugar para el nacimiento de su hijo. Y sobre todo, tuvo que creer en el plan de salvación, incluso al ver a su hijo crucificado. Esta fe inquebrantable nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. María nos enseña que la verdadera fe no es ciega, sino una confianza absoluta en Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando los caminos son difíciles. En momentos de dificultad, María nos inspira a mantener la fe, creyendo que Dios siempre está presente, incluso en las situaciones más dolorosas. Su vida nos muestra que la fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con valentía y esperanza. Además, la fe de María es un ejemplo de cómo debemos responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Al igual que ella, estamos llamados a decir sí a lo que Dios nos pide, confiando en que Él siempre cumple sus promesas, aunque no veamos los resultados de inmediato. Por último, la fe de María es un recordatorio de que Dios es fiel. Ella creyó en sus promesas y vio su cumplimiento en Jesús. Su fe nos desafía a creer que, en el momento adecuado, veremos el plan de Dios desplegarse también en nuestras vidas. El amor de María por Jesús y por la humanidad es un ejemplo poderoso de amor incondicional. Desde el momento de su concepción, amó y cuidó a su hijo con ternura, protegiéndolo y guiándolo en su crecimiento. Pero el amor de María no se limitaba solo a Jesús, se extendía a toda la humanidad. Este amor incondicional se revela de manera más profunda en la crucifixión. María estuvo al lado de Jesús hasta el último momento, acompañándolo en su dolor y sufrimiento. Incluso ante tanto dolor, no abandonó a su hijo, mostrando un amor que va más allá de las circunstancias. Su amor incondicional es una invitación para que aprendamos a amar de manera similar. María nos enseña a amar sin esperar nada a cambio, a ofrecer nuestro amor incluso en las situaciones más difíciles. Su amor es un reflejo del amor de Dios por nosotros, un amor que nunca nos abandona. Además, el amor de María es un amor compasivo. Ella siente el dolor de la humanidad e intercede por nosotros ante Dios. Como madre, se preocupa por nuestros sufrimientos y dificultades, y su amor la mueve a ayudarnos de todas las maneras posibles. En nuestras vidas podemos buscar vivir este amor incondicional, amando a los demás como María amó. Su ejemplo nos inspira a ofrecer nuestro amor y cuidado a aquellos que más lo necesitan, sin esperar reconocimiento ni retribución. Por último, el amor de María nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Así como fue capaz de soportar el dolor de la crucifixión de su hijo por amor, estamos llamados a amar con esa misma fuerza y dedicación, confiando en que este amor transforma vidas.
La fuerza interior de María es una característica que se revela en cada momento de su vida. Desde el momento en que aceptó el llamado de Dios para ser la madre de Jesús hasta el Calvario, María demostró una fuerza que iba más allá de lo físico, una fuerza espiritual y emocional que la sostuvo en todas las situaciones. Esta fuerza no provenía de sí misma, sino de su fe en Dios. María sabía que, a pesar de sus limitaciones humanas, Dios estaba con ella, y esta confianza le dio la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades y desafíos de su vida. Nos enseña que, cuando confiamos en Dios, encontramos una fuerza interior que va más allá de nuestras capacidades. María también demostró fuerza en su capacidad para soportar el sufrimiento con dignidad y fe. Ver a su hijo sufrir y morir en la cruz fue uno de los mayores desafíos que enfrentó, pero aún así permaneció firme, confiando en el plan de Dios. Su fuerza nos inspira a enfrentar nuestros propios sufrimientos con coraje y fe. Además, la fuerza de María es una fuerza silenciosa. No buscaba atención o reconocimiento por su fortaleza, sino que permanecía humilde y discreta en su fe y confianza en Dios. Nos muestra que la verdadera fuerza no necesita ser exhibida, sino que es algo que llevamos dentro de nosotros. La fuerza de María también es una fuerza de intercesión. Incluso en los momentos más difíciles, intercedió por aquellos que la rodeaban, pidiendo a Dios que los ayudara y fortaleciera. Esta intercesión continúa hasta hoy y podemos contar con la fuerza de María para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Por último, la fuerza interior de María es un recordatorio de que Dios nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Así como Él sostuvo a María, también nos sostiene en nuestras luchas, y podemos confiar en que, con Él, podemos superar cualquier dificultad. La esperanza de María fue una ancla que la sostuvo durante toda su vida. Desde el momento en que recibió el anuncio de que sería la madre del Salvador, confió en las promesas de Dios y vivió con la esperanza de que su voluntad se cumpliría en el tiempo adecuado. Esta esperanza fue particularmente evidente en los momentos más difíciles de su vida. Al ver a su hijo sufrir y morir en la cruz, María no perdió la esperanza. Sabía que el plan de Dios era más grande que el sufrimiento del momento, y esa esperanza le dio la fuerza para seguir adelante. La esperanza de María también es una esperanza activa. No permaneció pasiva, esperando que las cosas sucedieran, sino que vivió su vida de manera fiel, confiando en que Dios estaba en control. Su esperanza nos desafía a vivir de manera similar, creyendo que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, la esperanza de María es una esperanza que se extiende a todos nosotros. Ella creyó que el nacimiento de Jesús era el inicio de algo grande, no solo para ella, sino para toda la humanidad. Su esperanza nos invita a creer que Dios también tiene un plan para nuestras vidas. La esperanza de María es también una esperanza en la resurrección. Ella creía que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida. Esta esperanza nos inspira a vivir con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que, a pesar de los desafíos terrenales, la vida eterna nos espera. Por último, la esperanza de María nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre hay razón para esperar. Nos enseña que, con Dios, nunca estamos perdidos, y que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza brilla, guiándonos hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. María es un modelo perfecto de oración. A lo largo de su vida, mantuvo una relación íntima y constante con Dios, siempre buscando su guía y entregando sus preocupaciones a Él. Su oración no era solo de palabras, sino de corazón, una comunicación profunda y sincera con el Creador. Desde el anuncio del ángel Gabriel hasta el nacimiento de Jesús, María vivía en una actitud constante de oración. Su oración era una expresión de su total dependencia de Dios y de su confianza en su voluntad. Nos enseña que la oración no es solo una petición, sino un diálogo continuo con Dios. María también nos muestra que la oración es una forma de prepararnos para los desafíos de la vida. Oró antes de tomar decisiones importantes y en momentos de incertidumbre. Su vida nos inspira a hacer lo mismo, buscando la dirección de Dios antes de actuar.
Además, la oración de María era una oración de gratitud y alabanza. En el Magnificat, expresó su alegría y gratitud a Dios por sus grandes obras. Su oración nos invita a recordar agradecer a Dios por sus bendiciones, incluso en medio de las dificultades. La oración de María también era intercesora. Desde el principio intercedió por los demás, como lo hizo en las bodas de Caná, cuando pidió a Jesús que ayudara a los novios. Su intercesión continúa hasta hoy y podemos confiar en que María está orando por nosotros, presentando nuestras necesidades a Dios. Por último, María nos enseña que la oración es una fuente de fuerza y paz. Al vivir una vida de oración, encontró la paz y la fuerza para enfrentar todos los desafíos que surgieron en su camino. Su ejemplo nos anima a cultivar una vida de oración, confiando en que, a través de ella, encontramos la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia silenciosa de María es una característica que nos invita a reflexionar sobre el valor del silencio y la contemplación en un mundo ruidoso. A lo largo de su vida, María estuvo presente en muchos momentos cruciales, pero su presencia rara vez estaba acompañada de palabras. Eligió el silencio como una forma de mostrar su fe y confianza en Dios. Esa presencia silenciosa no era una ausencia de acción, sino una elección de confiar en Dios en lugar de hablar o actuar impulsivamente. María nos enseña que el silencio puede ser una forma poderosa de oración y reflexión, permitiéndonos escuchar la voz de Dios en medio del caos del mundo. María estuvo presente en momentos importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. En cada uno de esos momentos, su presencia era silenciosa, pero poderosa. Estaba allí para apoyar y consolar, sin la necesidad de llamar la atención hacia sí misma. La presencia silenciosa de María también es un ejemplo de cómo podemos estar presentes para los demás. Muchas veces no necesitamos palabras para mostrar nuestro amor y apoyo. A veces, nuestra presencia silenciosa es todo lo que los demás necesitan para sentirse comprendidos y amados. Además, el silencio de María es una invitación a la contemplación. En lugar de apresurarse a hablar o actuar, reflexionaba sobre todo lo que sucedía a su alrededor, guardando estas cosas en su corazón. Su ejemplo nos anima a tomarnos tiempo para contemplar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Por último, la presencia silenciosa de María nos recuerda que, incluso cuando no estamos en el centro de atención, nuestra presencia puede hacer una diferencia significativa. Nos enseña que, a veces, el silencio y la presencia son los mayores regalos que podemos ofrecer a los demás y a Dios. El papel de María como intercesora celestial es una de las características más queridas por muchos cristianos. Desde el momento en que Jesús la entregó como madre a toda la humanidad, María ha intercedido por nosotros, presentando nuestras necesidades ante Dios con amor maternal. Esta intercesión es una continuación del papel que María desempeñó durante su vida terrenal. En Caná, intercedió por los novios cuando se terminó el vino, y Jesús atendió su petición. De la misma manera, María sigue intercediendo por nosotros, pidiéndole a Jesús que nos ayude en nuestras dificultades. María no intercede como una figura distante, sino como una madre amorosa que se preocupa profundamente por sus hijos. Conoce nuestros dolores, nuestras alegrías y nuestras necesidades y lleva todas ellas a Dios, pidiendo que nos conceda la gracia y la ayuda que necesitamos. Además, la intercesión de María es poderosa porque está arraigada en su intimidad con Dios. No pide nada que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios y por eso sus oraciones son siempre eficaces. Podemos confiar en que, al pedir su intercesión, estamos poniendo nuestras vidas en las manos seguras de nuestra Madre Celestial. María nos enseña que podemos recurrir a ella en todas las situaciones, grandes o pequeñas. No hay nada que sea demasiado insignificante para que ella interceda, pues nos ama con un amor sin límites y desea que nos acerquemos cada vez más a su Hijo. Por último, el papel de María como intercesora nos recuerda que nunca estamos solos. Incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que María está a nuestro lado, intercediendo por nosotros y guiándonos en nuestro camino de fe. Su intercesión es un regalo precioso que nos ofrece consuelo, esperanza y fortaleza.
El ejemplo de María como modelo de servicio es evidente desde el inicio de su historia. Al enterarse de que su prima Isabel estaba embarazada, María no dudó en emprender el viaje para ayudarla, a pesar de estar ella misma esperando a Jesús. Este acto de servicio es un reflejo de su corazón generoso y dispuesto a ayudar. El servicio de María no era solo una acción física, sino una expresión de su amor por Dios y por los demás. No servía por obligación, sino por amor. Su vida nos enseña que el verdadero servicio es aquel que nace del corazón y se ofrece con alegría y generosidad. María también nos muestra que el servicio no tiene que ser grandioso para ser significativo. Muchas veces, su servicio fue discreto y en silencio, como cuando cuidó de Jesús durante su infancia y juventud. Nos enseña que el servicio en las pequeñas cosas es tan valioso como en las grandes. Además, María nos desafía a servir sin buscar reconocimiento o recompensa. Ella sirvió a Dios y a los demás con humildad, sabiendo que su verdadero valor estaba en cumplir la voluntad de Dios. Su ejemplo nos inspira a servir de manera similar, ofreciendo nuestro tiempo y nuestras habilidades para el bien de los demás. El servicio de María también nos recuerda que el amor es lo que motiva el verdadero servicio. Ella servía porque amaba, y es ese amor lo que transforma el servicio en algo sagrado. Cuando servimos con amor, reflejamos el propio corazón de Dios. Por último, el ejemplo de servicio de María nos invita a estar más atentos a las necesidades de los demás. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia, María nos recuerda la importancia de extender la mano para ayudar a quienes nos rodean, siguiendo el ejemplo de Jesús. La valentía de María es una virtud que muchas veces se olvida, pero que está presente en cada momento de su vida. Desde el momento en que aceptó ser la madre del Salvador, María mostró una valentía extraordinaria. Sabía que su decisión traería desafíos y sufrimiento, pero aún así, dijo sí a la voluntad de Dios. Esta valentía fue probada repetidamente a lo largo de su vida. María enfrentó el escándalo social de un embarazo antes del matrimonio, la huida a Egipto para proteger a su hijo, y finalmente, el sufrimiento de ver a Jesús ser rechazado y crucificado. En cada una de estas situaciones permaneció valiente y fiel a Dios. La valentía de María no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar del miedo. Nos enseña que la verdadera valentía no es no sentir miedo, sino actuar con fe a pesar del miedo. Su vida es un ejemplo de cómo la confianza en Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Además, la valentía de María es una valentía silenciosa. No hacía alarde de su coraje, sino que enfrentaba cada desafío con serenidad y confianza en Dios. Nos muestra que la valentía no necesita ser ruidosa, sino que puede vivirse de manera calmada y firme. La valentía de María también es un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. Creía que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. Esta valentía basada en la fe es un ejemplo para nosotros, especialmente cuando nuestra propia fe es probada. Por último, la valentía de María nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma confianza en Dios. Nos enseña que, con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Su valentía es una invitación a que también seamos valientes en nuestra caminata de fe. La Inmaculada Concepción de María es uno de los mayores misterios de su vida. Desde el momento de su concepción, María fue preservada del pecado original, para ser un tabernáculo puro y santo para el Hijo de Dios. Este privilegio especial concedido por Dios revela la importancia de María en el plan de salvación. Esta pureza no significa que María estuviera exenta de tentaciones o desafíos, sino que con la gracia de Dios fue capaz de vivir una vida sin pecado. Nos enseña que, con la ayuda de Dios, también podemos buscar la santidad y la pureza en nuestras propias vidas. La Inmaculada Concepción es un reflejo del amor de Dios por María y por toda la humanidad. Al preservarla del pecado, Dios estaba preparando el camino para la venida de Jesús, el Salvador. Su vida nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él nos concede la gracia necesaria para cumplir ese plan. Además, la Inmaculada Concepción de María es un signo de la victoria de Dios sobre el pecado. Ella es el primer fruto de la redención que Jesús trajo al mundo
y su vida sin pecado es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nos entregamos completamente a Él. María, como Inmaculada, nos invita a buscar la pureza en nuestros corazones y a vivir de manera íntegra ante Dios. Nos muestra que la santidad es posible para todos nosotros, siempre que confiemos en la gracia de Dios y busquemos vivir de acuerdo con su voluntad. Por último, la Inmaculada Concepción de María es un recordatorio de que Dios nos ama profundamente y desea que vivamos en comunión con Él. Así como Él preparó a María para ser la madre de su Hijo, también nos prepara para vivir una vida de santidad y unión con Él. María, como signo de los últimos tiempos, es una figura de alerta y preparación para los eventos que anteceden el fin de los tiempos. Su vida y sus apariciones a lo largo de la historia son señales de que debemos estar atentos y vigilantes, siempre preparados para el retorno de Cristo. No solo nos alerta sobre los peligros espirituales, sino que también nos invita a una conversión constante. María nos llama a volvernos hacia Dios, a abandonar el pecado y a buscar la santidad, sabiendo que el tiempo de la gracia es ahora. Su mensaje es claro. Debemos estar listos para los eventos que están por venir. María también nos invita a confiar en Dios, incluso en medio de las tribulaciones que puedan surgir en los últimos tiempos. Nos recuerda que, así como fue fiel a Dios durante su vida, también podemos confiar en que Él nos sostendrá en todos los momentos, especialmente en los tiempos de mayor desafío. Además, María nos enseña a vivir con esperanza. A pesar de los signos de dificultad, nos invita a mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que la victoria final pertenece a Dios. Su vida es un testimonio de que, a pesar de las dificultades, Dios siempre cumple sus promesas. También nos llama a la oración. En los últimos tiempos, María nos pide que intensifiquemos nuestra vida de oración, pidiendo a Dios por fuerza y protección. Su intercesión es poderosa y nos guía en el camino de la oración para que podamos estar listos para los eventos futuros. Por último, María nos invita a vivir con un sentido de urgencia espiritual. Nos recuerda que el tiempo es corto y que debemos prepararnos para el encuentro con Dios. Su vida es un signo claro de que debemos vivir con los ojos puestos en el cielo, listos para el regreso de Cristo. La fidelidad de María a Dios es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestras propias vidas de fe. Desde el momento en que dijo sí al plan de Dios, María permaneció fiel, incluso cuando las circunstancias eran difíciles o incomprensibles. Su fidelidad es una inspiración para nosotros en nuestro propio caminar con Dios. La fidelidad de María no era una simple obediencia, sino una entrega total y confiada a la voluntad de Dios. Creía que, independientemente de lo que sucediera, Dios estaba en control, y su voluntad siempre era la mejor. Esta confianza nos desafía a ser fieles a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. María también nos muestra que la fidelidad a Dios no significa ausencia de dolor o sufrimiento. Experimentó la pérdida y el sufrimiento de manera profunda, pero nunca perdió su fe en Dios. Su fidelidad nos enseña que la fe verdadera persiste, incluso en las pruebas más difíciles. Además, la fidelidad de María es un testimonio de su profunda confianza en las promesas de Dios. Creía que Dios cumpliría sus promesas, incluso cuando todo a su alrededor parecía en contra. Esta confianza inquebrantable es un ejemplo para nosotros, especialmente cuando nuestra propia fe es desafiada. La fidelidad de María también se manifestaba en su vida de oración y servicio. No solo creía en Dios, sino que vivía su fe a través de sus acciones, sirviendo a los demás y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Su ejemplo nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa y comprometida. Por último, la fidelidad de María es una invitación para que también seamos fieles a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nos enseña que la fidelidad es más que una simple creencia, es una entrega total a Dios y un compromiso de seguir su voluntad, independientemente de las circunstancias. El silencio contemplativo de María es una característica que define su relación con Dios y con los misterios que la rodearon durante su vida. A lo largo de su jornada, María eligió con frecuencia el silencio en lugar de las palabras, prefiriendo meditar y reflexionar profundamente en su corazón.
Este silencio no era una ausencia de acción, sino una forma de oración contemplativa y de escucha atenta a la voluntad de Dios. María nos enseña que el silencio es una poderosa herramienta para conectarnos con Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio nos permite crear espacio para escuchar la voz de Dios, que a menudo habla de manera suave y discreta en lo profundo de nuestros corazones. Su vida nos muestra que el silencio puede ser un camino para una mayor intimidad con Dios y una forma de contemplar su plan. El silencio de María era también una expresión de su confianza en Dios. En lugar de cuestionar o buscar respuestas rápidas, guardaba todas las experiencias en su corazón, confiando plenamente en que Dios estaba en control. Este tipo de silencio nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos plenamente lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Además, el silencio contemplativo de María es una invitación a que, en medio de las ocupaciones y desafíos diarios, busquemos momentos de pausa y reflexión. Estos momentos nos permiten meditar sobre las bendiciones de Dios y su presencia constante en nuestras vidas. Al igual que María, estamos llamados a acoger el misterio de Dios, aceptando que hay cosas que no necesitamos comprender completamente, sino vivirlas con fe. Por último, el silencio de María es un recordatorio de que a menudo Dios nos habla en el silencio. Al seguir su ejemplo, estamos invitados a crear espacio en nuestras vidas para escuchar la voz de Dios y meditar en su palabra. Este silencio contemplativo es un camino para una mayor comunión con Dios y para profundizar en nuestra vida de fe. María es el modelo perfecto de discípula de Jesús. Desde el momento en que aceptó su llamado a ser la madre del Salvador, hasta la crucifixión y resurrección de Jesús, María siguió fielmente a su Hijo con un corazón abierto y lleno de amor. Su vida refleja lo que significa ser una verdadera discípula, alguien que sigue a Jesús con humildad, obediencia y entrega total. María nos enseña que ser discípulo de Jesús no significa solo seguir sus enseñanzas, sino también vivir una vida de servicio y sacrificio. Ella fue la primera en creer en Jesús y en entregarse completamente al plan de Dios, incluso cuando no comprendía todos los detalles de lo que eso implicaba. Su ejemplo nos invita a seguir a Jesús con la misma disposición y confianza. La vida de María como discípula también estuvo marcada por su presencia constante en los momentos clave de la vida de Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, María estuvo siempre presente, apoyando y acompañando a su Hijo en silencio y con gran fe. Nos enseña que ser discípulo de Jesús implica estar con Él no solo en los momentos de alegría, sino también en los de sufrimiento y dificultad. Además, María nos muestra que el discipulado es una jornada de confianza y entrega. A pesar de las incertidumbres que enfrentaba, confió plenamente en Dios y entregó su vida al plan divino. Su ejemplo nos anima a confiar en Jesús y a entregarnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos hacia dónde nos está llevando. El discipulado de María también estaba marcado por su humildad. Nunca buscó reconocimiento o gloria, sino que vivió de manera sencilla y discreta, sirviendo a Dios con un corazón puro. Nos invita a seguir a Jesús con humildad y a buscar ser servidores fieles, en lugar de buscar nuestro propio engrandecimiento. Por último, María nos enseña que el discipulado es, sobre todo, un camino de amor. Siguió a Jesús con un amor incondicional que se mantuvo firme incluso en los momentos más dolorosos. Nos invita a seguir a Jesús con ese mismo amor, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. María es conocida como la Reina de la Paz, un título que refleja su vida de paz interior y su papel en traer paz al mundo. Desde el momento en que dijo sí a Dios, María vivió en una profunda paz, confiando plenamente en la voluntad divina y aceptando el plan de Dios con serenidad, incluso en medio de los desafíos. Esta paz no significa que María estuviera exenta de dificultades o sufrimientos, sino que encontró paz en su confianza absoluta en Dios. Incluso cuando enfrentó la crucifixión de su Hijo, María mantuvo la paz, sabiendo que Dios tenía un propósito más grande. Su vida nos enseña que la verdadera paz proviene de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias externas. María también es una fuente de paz para todos nosotros. Como Madre de Jesús y nuestra Madre espiritual, intercede por nosotros ante Dios,
pidiendo que nos conceda paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Su intercesión es un don precioso que nos ayuda a encontrar la paz incluso en medio de las tormentas de la vida. Además, María nos enseña que la paz es algo que debemos buscar y cultivar en nuestra vida diaria. Nos invita a vivir en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos, buscando siempre la reconciliación y el perdón. Su vida es un ejemplo de cómo la paz es una elección que debemos hacer todos los días. La paz de María también es una paz que nos llama a la acción. Como Reina de la Paz, nos invita a ser instrumentos de paz en el mundo, trabajando por la justicia, el amor y la armonía entre las personas. Su ejemplo nos inspira a vivir de manera pacífica y a buscar la paz en todas las áreas de nuestras vidas. Por último, María nos recuerda que la paz es un don de Dios. Al vivir en comunión con Él, encontramos la verdadera paz, una paz que el mundo no puede dar. Como Reina de la Paz, María nos guía en este camino hacia la paz, llevándonos cada vez más cerca de Jesús, el Príncipe de la Paz. El papel de María como intercesora celestial, como madre espiritual y como modelo de paz, servicio, humildad y amor incondicional, sigue siendo un faro para la humanidad. Nos invita a seguir su ejemplo, a confiar en Dios en todo momento y a vivir nuestra fe con valentía, entrega y esperanza.